¿verdad? Es un examen, el último examen que él va a dar en la facultad, es un momento muy importante. Estamos muy contentos que podamos contar con la presencia de tus familiares, ¿verdad? Y les vamos a pedir si pueden sus celulares poner en silencio para no interrumpir la exposición. Tenés entre 40, un poquito más de minutos, ¿sabes, Miguel, ¿verdad? Sí, Para hacer la exposición. Vamos a escucharte, posteriormente vamos a hacerte consultas a los miembros de la mesa que estamos presentes. Voy a presentar a los miembros de la mesa. Está la profesora doctora Miki Saito, ¿verdad? La profesora Mirta Morán, la ingeniera Mirta Morán, y que les habla la ingeniera Aurora Núñez. Puedes empezar, Miguel. gracias. Buenas tardes a la mesa, buenas tardes a los presentes. Voy a defender este proyecto de trabajo final de grado titulado Detección temprana del cáncer de mamas con inteligencia artificial y técnicas basadas en Deep Learning. Actualmente la situación del cáncer de mama en nuestro país y en Latinoamérica está en crecimiento. Es una enfermedad con incidencia creciente y que no puede prevenirse. Se intenta prevenir en el sentido del diagnóstico temprano. Entonces, los esfuerzos ahora mismo son el diagnóstico temprano. La situación un poco en números es de 460.000 casos aproximadamente en toda Latinoamérica, alrededor de 100.000 muertes al año por esta enfermedad. En Paraguay tenemos, según la última estadística, entre el 2015 y 2018 más de 4.000 casos detectados. 1% siempre hay que aclarar que afecta a hombres también en nuestro país. Y tenemos la última estadística de mortalidad de 538 muertes en nuestro país. Esto pertenece al año 2017. Nuestro trabajo se basa en el estudio de mamografías, que son imágenes de contraste radiológico, que se caracterizan por usar una baja dosis de rayos X. La idea de la mamografía con baja dosis de rayos X es justamente encontrar anomalías que no son palpables en un periodo de tiempo que dé lugar a un tratamiento óptimo. Son 3 los tipos de anomalías que vamos a encontrar básicamente en el 98% de las mamografías, que son las calcificaciones, las masas y las asimetrías. Las calcificaciones son cúmulos de calcio. Su malignidad o benignidad depende de la agrupación de las anomalías, y las masas son tumores más bien conocidos, formaciones de baja densidad que se caracterizan por ser malignas en cuanto a la forma de la anomalía y no tanto por la ubicación, sino más por los contornos. Las asimetrías son un caso especial de las masas, donde la masa aparece solamente en un seno y no aparece en el otro. Es una anomalía bastante común, pero aparece en menor cantidad. El objetivo general de este proyecto, de este trabajo, es desarrollar un sistema de segmentación y clasificación de anomalías para el diagnóstico precoz del cáncer de mama utilizando Deep Learning. Como objetivos específicos tenemos la realización de un relevamiento de los datos y de las bases de datos públicas que tenemos con mamografías, preprocesar y depurar la base de datos para conseguir un conjunto de entrenamiento y validación para nuestro algoritmo, proponer una arquitectura de red neuronal convolucional que sirva para segmentar las anomalías, proponer una segunda arquitectura a continuación de la anterior para clasificar dentro de la categoría BI-RADS, que es el estándar de diagnóstico ahora mismo en el cáncer. También se realizó un diseño factorial, debido a que hay muchos factores que intervienen en una arquitectura Deep Learning. Se realizó un estudio factorial para saber la incidencia que tiene cada factor dentro del algoritmo, dentro de los resultados. Una vez que se procedió a la etapa de experimentación, entonces también tenemos como objetivo determinar la incidencia de cada factor dentro de nuestro resultado, ¿verdad? Eso se va a hacer a través de un análisis de resultados y teniendo en cuenta las métricas de exactitud que son las consideradas óptimas para esta tarea de imágenes.
Bueno, nosotros propusimos, ¿verdad?, una investigación, una herramienta de CAD de 2 etapas a partir de una mamografía. Tenemos un primer bloque que segmenta las anomalías y detecta dónde está ubicado todos los píxeles de la imagen. O sea, todos los píxeles de la imagen los separa en tejido normal o fondo y tejido anómalo. A partir de ahí, el segundo bloque lo que hace es clasificar de acuerdo a su morfología si es que es una anomalía, ¿verdad?, dentro de la categoría 0 a 5, que son la categoría BI-RADS, donde se tiene una idea un poco más exacta de su malignidad o su benignidad. La categoría BI-RADS se presenta a continuación para poder entender un poco el contexto de cómo la herramienta selecciona los casos. Tenemos la categoría 0, que es una categoría benigna, donde el médico por A o B motivo decide repetir el estudio o volver a hacer un estudio más profundo. La categoría 1, donde no hay hallazgos, o en caso de haber algún hallazgo no se considera informar eso en el informe médico. La categoría 2 es donde se encontró un hallazgo benigno, se decide informar debido a que eso se tiene que observar con el tiempo para que futuras mamografías puedan tener ese dato de lo que se hizo lo que se determinó en un estudio anterior. La categoría 4 es una anomalía sospechosa, una anomalía que, si bien no sugiere malignidad, hace que el médico sugiera ya un estudio más profundo, como una biopsia o una mamografía de contraste más profundo. Existen 2 tipos de mamografía, entonces la segunda, al ser más invasiva, se prefiere que esta categoría sugiera el siguiente estudio. La categoría 5 es una anomalía ya prácticamente comprobada que es maligna. Automáticamente el doctor da la prioridad máxima a los pacientes con esta categoría y se pasa directamente a la biopsia y a empezar el tratamiento ya de radioterapia o quimioterapia que corresponda. La categoría 6 es una categoría que no va a entrar dentro de nuestra clasificación. Es una categoría donde ya en un momento del tratamiento de quimioterapia del paciente se vuelve a hacer la mamografía para ver el progreso del paciente. Entonces ahí ya queda marcada como una categoría 6, una anomalía ya detectada y ya en proceso de tratamiento. Esto no va a formar parte de nuestro sistema porque no corresponde a la detección precoz. Bueno, este es el flujo de trabajo. La imagen no es muy clara, pero le voy a ir explicando. Primero se va a analizar la base de datos. Se va a hacer lo que se dice una depuración de la base de datos. A partir de ahí se va a extraer la mamografía. Esto va a pasar a nuestra arquitectura de segmentación, que va a encontrar por medio de una máscara los píxeles que corresponden y no corresponden a la anomalía. Esto luego va a pasar a una red de clasificación que es bastante profunda, de 50 capas, y esa red va a dar el resultado dentro de una de las categorías para esa anomalía. ¿En qué se va a basar la red? Netamente en la morfología de la anomalía. Eso está comprobado según estudios, que la forma de la anomalía es lo que determina la malignidad o la benignidad. Bueno, en la primera etapa, la preparación de los datos. En la segunda, el modelo de segmentación localiza la lesión. Y en la tercera etapa se clasifica dentro de BI-RADS. La base de datos utilizada es una base de datos pública. Se encuentra disponible online hace 3 años. Es la base de datos actualmente más grande y cuenta con imágenes de películas escaneadas. Son mamografías que se imprimieron en película y se volvieron a escanear. No son de mamógrafos digitales. Tiene un total de 10.239 imágenes entre calcificaciones, masas y asimetría. Tiene anotaciones a nivel de píxel, que son esas máscaras negras donde se ubica la lesión. Y están ya estandarizadas dentro de lo que es el estándar DICOM.
Esta es una distribución de cómo están las mamografías dentro de nuestra base de datos. Lo que se ve arriba son las calcificaciones y lo que se ve abajo son las masas. Lo que corresponde a este trabajo final de grado sería esta distribución que nos da la cantidad de imágenes que hay dentro de cada categoría BI-RADS. Podemos ver que hay una distribución no uniforme. Voy a explicar más adelante cómo eso altera a nuestro algoritmo. Pero si entramos a categorizar binariamente solamente maligno y benigno, tenemos ya una distribución un poco más homogénea, un poco más uniforme. Esto es muy importante para la etapa de clasificación. El estándar DICOM es un estándar médico que se utilizó para comunicar información entre los médicos. No solamente en la parte de imágenes, sino también en la parte de la información del paciente, del diagnóstico, del tratamiento. Todo encajó dentro de distintas normas del estándar DICOM. Una de las normas, que es la norma 10, es la que habla de las imágenes DICOM y la que estandariza el resultado que te dan los tomógrafos y los equipos de rayos X, ¿verdad? Dentro de las imágenes DICOM nosotros tenemos una escala de -1000 a 1000, que son los valores que devuelve el aparato de medición radiográfica, ¿verdad? Esto tiene una interpretación de acuerdo a la escala de Hounsfield, que va de acuerdo a valores entre -100 y 100 para lo que es agua, materia blanca, materia gris, los tejidos de diferente densidad dentro del cuerpo. A los extremos de las escalas se puso el aire y el hueso cortical, que es el hueso más denso. Entonces dentro de esa escala están distribuidas todas las imágenes DICOM. Lo que nosotros hicimos con esta base de datos fue convertir las imágenes DICOM a imágenes PNG utilizando la ventana radiográfica del tejido humano, ya que si se usa otra ventana, la interpretación visual de la imagen no es óptima para la tarea de segmentación. Se redimensionaron las imágenes porque nuestra arquitectura de red neuronal necesita imágenes de tamaño fijo. Entonces se buscó con criterio cuál era un tamaño adecuado, ya que también tenemos el problema del hardware, que tenemos una limitación de acuerdo a eso. Entonces el tamaño óptimo, de acuerdo a unas cuantas pruebas, fue de 256 por 256 píxeles. Más de esto encontrábamos que no convergía nuestro algoritmo y menos de esto encontrábamos que las anomalías se perdían dentro de la imagen porque era muy pequeña. Entonces este fue el tamaño que dio mejores resultados. Se descartaron las microcalcificaciones porque las calcificaciones son fáciles de encontrar en la imagen por la diferencia de contraste, pero su malignidad no está en función a su forma. Su malignidad está en función a cómo se agrupan las distintas anomalías. Entonces es todo un caso aparte trabajar con calcificaciones. Y se descartaron también las imágenes que presentan más de un tumor. Al tratar de entrenar la red neuronal con imágenes de más de un tumor, que eran una minoría del 1%, se encontraba que el algoritmo trataba de siempre encontrar más de una anomalía en las demás imágenes. Entonces alteraba el entrenamiento y se decidió descartar las imágenes con más de un tumor. Para el conjunto de entrenamiento de la red UNet, que es la red de segmentación, tomamos un total de 965 imágenes con sus respectivas máscaras. Esto ya viene en la base de datos. Todo esto se transformó a DICOM, se redimensionó, se descartaron las imágenes y quedó un total de 965 imágenes. Se hizo un aumento de datos justamente porque la red neuronal necesitaba aprender distintas morfologías. Se hizo un aumento de datos. Eso consistió en introducir a la base de datos unas pequeñas deformaciones, unas pequeñas rotaciones, de tal manera a darle más robustez al algoritmo. Se apartó un 15% para validación y se hizo lo mismo también en el conjunto de entrenamiento de la arquitectura ResNet 50, que es la que se usa para clasificación en la segunda etapa. Con esta red se pudo entrenar con 1318 imágenes, ¿verdad? Máscaras, barra, categoría BI-RADS, y sin aumento de datos debido a que esta red no necesita de aumento de datos, más bien necesita de algo que se conoce como pesos preentrenados.
que es un preentrenamiento en un conjunto diferente. Esto hace que la red en sí sea más robusta y necesita menos imágenes, entonces el aumento de datos no fue necesario. También se evitó el aumento de datos en este conjunto debido a que justamente la red tiene que aprender de la morfología de la anomalía. Entonces, si introducimos morfologías distorsionadas, vamos a estar sesgando al algoritmo. Okay. En cuanto a las especificaciones de software y hardware, se usó una estación de trabajo que está presente en Fiuna, en el laboratorio de energía. Gracias al ingeniero Stadler, nosotros pudimos acceder a esta computadora, donde pudimos hacer nosotros nuestras pruebas, ¿verdad? Que ameritan un hardware mucho más potente de lo que normalmente uno cuenta en su casa, ¿verdad? Los parámetros fijos de nuestro diseño factorial fueron la arquitectura escogida, ya que existen variaciones de arquitectura de segmentación y variaciones de arquitectura de clasificación. Se escogió un modelo que es el UNet y un modelo que es ResNet para las dos etapas, pudiendo variarse eso y pudiendo entrenar otras redes. Se eligió como modelo fijo, como parámetro fijo estas dos arquitecturas. Los pesos preentrenados que mencioné también son de una competencia de imágenes, ¿verdad? Que es lo más robusto que hay hasta ahora. Se utilizaron esos pesos entrenados, se dejó eso como constante. Las funciones de costo, que son las encargadas de evaluar si un algoritmo está aprendiendo o no, también se mantuvieron constantes, que son las que más se usan en la parte de visión artificial. La base de datos, solamente se usó la base de datos que mencioné, la CBIS de DSM, debido a que otras bases de datos, si bien eran públicas, no tenían la información que necesitábamos nosotros, que eran las máscaras. Tenían otro tipo de anotación de los radiólogos. La cantidad de iteraciones en el conjunto de entrenamientos, esto se llama las épocas, también se mantuvo constante, porque el diseño factorial busca ver quién rinde mejor bajo las mismas circunstancias para todos. El tamaño de imágenes, como mencioné, también se mantuvo en un tamaño de 256 por 256. En cuanto a nuestros parámetros variables, los optimizadores, que son las herramientas que ayudan a ajustar la manera en que entrena las redes, se tomaron los 3 mejores optimizadores que existen hoy en día. Se tomó un dropout, que es una metodología que logra evitar el sobreentrenamiento, apagando alternadamente las neuronas dentro de la red. Eso se puede configurar en distintos porcentajes. Entonces se tomó 3 valores que son los recomendados, de 0, 30 y 50%. Entonces se entrenó de vuelta todo teniendo en cuenta estos factores. Para las métricas de segmentación, que son las que finalmente nos dan una evaluación de qué tan preciso es el algoritmo, se tomaron 2 métricas diferentes, que son las que se usan en segmentación, que son la intersección sobre unión y el coeficiente de dice o de dados, que les voy a explicar más o menos cómo funciona más adelante. Y también el tamaño de imágenes para la parte de clasificación se volvió a variar una vez que la imagen ya estaba segmentada. Se probó redimensionando para ver si la red aprendía de una manera más óptima, tomando 2 tamaños de imágenes, que son las de 64 por 64 y 256 por 256. ¿Por qué se eligió el tamaño de 64? Porque eso es lo que recomienda el paper que creó esta arquitectura. Él recomendó trabajar, pero si bien dejó a adaptación del usuario, igual él siempre recomendaba esto, entonces se hizo también esa prueba para tener la comparación. Las métricas de evaluación que mencioné, que son la intersección sobre unión y coeficiente de dados, lo que van a hacer es simplemente interpretar que también está segmentando nuestro algoritmo, nuestra red. Las 2 métricas son totalmente similares y evalúan la intersección entre la máscara que te da la base de datos y la máscara que predice el algoritmo. Hace una superposición y evalúa píxel a píxel la intersección de ambos. Uno divide sobre la unión y otro sobre el área total segmentada. Son métricas similares, pero están correlacionadas entre sí. Entonces estas son las métricas que nos van a dar a nosotros una idea de cuál diseño es mejor.
Las métricas van de 0 a 100, donde 0 indica una segmentación errónea o nula y 100% una segmentación perfecta. Las métricas de exactitud, sensibilidad, precisión y el puntaje F1 son las métricas para la segunda etapa del algoritmo, donde esto ya es lo que nos indica a nosotros que también se clasificó dentro de la categoría BIRATS, que también se encontró la proporción de correcta sobre el total de predicciones, la sensibilidad, que es el ratio de verdaderos positivos. Esto ya es más bien para segmentar dentro de cada clase o clasificar dentro de cada clase, valga la redundancia, si es que tenemos falsos positivos o falsos negativos. Los resultados que obtuvimos son, variando el dropout, la métrica y el optimizador, se obtuvo un total de 18 modelos diferentes. Los 18 modelos fueron entrenados bajo la misma cantidad de épocas y se encontró que los mejores 3 modelos de segmentación fueron el modelo 4, el 14 y el 16. Sus porcentajes en cuanto a métrica fueron relativamente bajos, que son del 49%, del 84% y del 75% dentro de las métricas mencionadas. Esto es dentro de lo que sería separar el fondo de la anomalía. ¿Por qué se eligió para la siguiente etapa la arquitectura 4? Por un ajuste perfecto que hubo entre la validación y el entrenamiento. Eso es algo muy difícil de ver en Deep Learning, un ajuste entre el porcentaje de eficiencia en el entrenamiento y el porcentaje de eficiencia en la validación. Entonces, este modelo particularmente consiguió un ajuste muy bueno, muy preciso entre ambos, entonces pasó a una siguiente etapa de entrenamiento. Los otros dos modelos fueron los que obtuvieron mejor resultado, 75 y 84% de precisión dentro de estas métricas. ¿Qué se hizo entonces? Se realizaron otras 150 iteraciones a partir de esos 3 modelos, 150 más, que serían un 300%, y se obtuvieron estos resultados, donde la métrica para el modelo UNET subió hasta un 93% utilizando el optimizador SGD y un 92% utilizando el optimizador ADAM. Ambos coincidieron en un dropout 0 y una métrica de dados para lograr este resultado. Entonces, ¿en qué se diferenciaron los dos modelos más óptimos? En directamente el optimizador, la herramienta que ayuda a la convergencia. Finalmente, entonces, se eligió el modelo 16 como el modelo que va a finalizar la etapa 1. Modelo escogido para el testeo final. Estos fueron algunos de los resultados encontrados. Tenemos la mamografía original en la primera columna. Tenemos la etiqueta o la máscara que nos da la base de datos, que fue hecha por profesionales. La predicción, que es el resultado del algoritmo. Y una superposición de la predicción sobre la mamografía original. Entonces, esto es lo que estaría observando finalmente el radiólogo al utilizar el software. Hubo todo tipo de resultados, ¿verdad? Los bordes o la morfología, digamos, interior de la anomalía, algunas resultaron con diferencia de niveles de brillo, ¿verdad? Esto se puede solucionar por medio de un alineamiento de los píxeles. Esta anomalía, por ejemplo, que se observa acá, fue segmentada bastante bien, con prácticamente una perfección, y se ve entonces la superposición ahí bien marcada dentro de lo que es la mamografía. También hubieron unos cuantos desajustes. Esta, por ejemplo, es una anomalía benigna que no fue reconocida por el algoritmo. Directamente la predicción fue una máscara negra. Supone el algoritmo que está todo dentro de lo que es normal. Y también se encontró, ¿verdad?, anomalías
que fueron segmentadas en cierta parte, pero ciertas porciones no fueron reconocidas. Eso también va a alterar o altera el entrenamiento y la evaluación de la siguiente etapa. Para el modelo ResNet 50 se tomaron dos tamaños, como mencioné, 64 y de 256. Se intentó entrenar primero con las anomalías recortadas de la mamografía original, pero no se obtuvieron buenos resultados. Nuestras métricas de evaluación no fueron muy buenas en el conjunto de validación para estas arquitecturas que evaluaban directamente los recortes de la mamografía. A la hora de entrenar la tercera variante, ya con las máscaras blanco y negro, ahí se encontró que la red tenía un rendimiento mucho más óptimo, tanto en el conjunto de entrenamiento como en el conjunto de validación. Entonces se optó por utilizar finalmente en el flujo de trabajo las máscaras como se presentó al principio. Ok. El último conjunto de datos que se preparó fue un conjunto de testeo para ver qué tan óptimo era la herramienta ya encadenada con el módulo 1 y el módulo 2. Entonces este conjunto de 183 mamografías directamente tenía la mamografía con la categoría BIRATS, sin pasar por el parche. El parche era trabajo neto de la primera etapa. En esas 183 mamografías se consiguió unos resultados que se muestran en esta matriz de confusión, donde se puede observar, tienen el resumen para ver más claramente, se puede observar los valores reales versus los valores predichos, y se encontró entonces con esto una exactitud, precisión y sensibilidad indicadas en esta tabla. Si bien encontrábamos que decrecía hacia las categorías internas de la tabla de BIRATS, decrecía el puntaje F1 que evalúa el global, se encontraba que en las categorías extremas, las más benignas y las más malignas, se encontraban mejores resultados. Esto fue estudiado previamente y se esperaba un resultado similar, ¿verdad? Nuestra métrica final de evaluación para esta arquitectura fue de un 55%. Esa es una ponderación ya de la exactitud en cada una de las clases, en cada una de las 6 clases. Entonces, ¿qué sugirió este resultado? Sugirió el hecho de que agrupando las clases BIRATS en benigno y maligno, volviendo a agrupar las categorizaciones, se iba a encontrar un resultado más favorable, ¿verdad? Esto también ayudaba al algoritmo de entrenamiento por el hecho de que nuestra base de datos luego está más equilibrada en la parte de maligno-benigno y no tanto en la categoría BIRATS, como se mostró la distribución al principio. Entonces, se hizo una nueva, observando los resultados, se hizo una nueva agrupación de las categorías BIRATS dentro de lo que es maligno y benigno, siempre según la base de datos, siempre según la anotación de los médicos, y se categorizó entonces en benigno y maligno las categorías 4 y 5 en maligno y del 0 al 3 en benigno. Con estos resultados se volvió a entrenar dentro de las imágenes que teníamos en nuestra base de datos y se volvió a evaluar con las 183 imágenes de testeo. Y los resultados fueron mucho más favorables. La exactitud final del algoritmo alcanzó un 70%. Entonces, ¿qué significa este resultado? Significa que dentro de una clasificación maligno-benigno vamos a tener un 70% global de exactitud, pero si separamos las clasificaciones de acuerdo a la numeración 0 a 5, vamos a tener unos resultados un poco más pobres, ¿verdad? Esto era de esperarse al principio al observar la distribución de la base de datos. Se puede solucionar más adelante, se puede teniendo una base de datos propia que esté mucho más equilibrada. Los resultados entonces indicaron un mejor rendimiento para el clasificador binario. El estado del arte, según el autor Yang en 2019, encontró un global del 75%
en lo que nosotros obtuvimos un 70%, él obtuvo un 75% separando las categorías y separando benigno y maligno. ¿Cómo él obtuvo este resultado? ¿Cómo creemos que obtuvo este resultado? Porque él usó una base de datos pública, una base de datos de una universidad en Estados Unidos y una base de datos propia dentro del estudio. Entonces él logró una distribución más rica dentro de su base de datos. Esto ayuda siempre a la obtención de mejores resultados en Deep Learning. Entonces esta distribución de imágenes le dio un mejor resultado, pero igual creemos que nuestro resultado es bastante satisfactorio teniendo en cuenta las limitaciones del proyecto, en especial la distribución de la base de datos. Las principales conclusiones de este trabajo es que se pudo seleccionar la base de datos, una base de datos pública, suficiente para conseguir nuestro objetivo de entrenamiento y validación. Se pudo depurar esa base de datos hasta llegar a un conjunto óptimo. Se pudieron utilizar arquitecturas de redes neuronales eficientes para las tareas que estaban destinadas. Se propuso la estructura del sistema de CAD, de asistencia al diagnóstico, de 2 etapas. Se logró también durante la etapa del entrenamiento demostrar la necesidad del aumento de datos, la necesidad de la dependencia realmente de lo que son los datos dentro de un entrenamiento de red. También durante la etapa de entrenamiento del modelo de clasificación se demostró la importancia de la transferencia de aprendizaje, de utilizar los pesos preentrenados que mencioné para poder lograr resultados más concisos. Se realizaron las comparaciones en la categoría de BIRAT y también dentro de lo que es la categorización binaria de benigno y maligno. Se citan a continuación los trabajos futuros que se propone para continuar esta línea de investigación, principalmente la limitación número 1, que es la base de datos. Se propone construir una base de datos de mamografías digitales, utilizando ya imágenes digitales, utilizando imágenes 3D si las hubiera, dentro de lo que es el sistema de salud paraguayo, ¿verdad? Tener una base de datos o a nivel 1 dentro de nuestra línea de investigación. También se puede implementar el mismo flujo de trabajo cambiando los parámetros fijos que fueron las arquitecturas. Las arquitecturas de red de segmentación y clasificación se van mejorando y van evolucionando cada año, entonces esto es un trabajo que siempre puede ir alternándose y puede ir obteniendo mejores resultados. Utilizar modelos 3D también, ahora ya hay arquitecturas de segmentación 3D que reciben el volumen de la tomografía. Se está probando ya en lo que es la parte del tórax y la parte de la cadera, imágenes 3D que alimentan redes neuronales y por medio de distintas capas va sacando un volumen, va segmentando en forma volumétrica. Si es que tenemos nosotros mamógrafos 3D o se abre hoy el día de mañana base de datos públicas, sería interesante segmentar modelos, ¿verdad?, 3D. Y también quedó pendiente, ¿verdad?, se propone para trabajos futuros la implementación de un software, de este software o de uno mejorado, ya dentro de una API, dentro de lo que es la red, ¿verdad? De tal manera que con acceso a internet simplemente ya se pueda utilizar en cualquier parte del país, ¿verdad? Siempre a modo de referencia para el médico, para asistirlo y para lograr una optimización en la tarea de diagnóstico. A continuación voy a mostrar tengo una breve demostración. Quería mostrar algo un poco más complicado, pero no hubo conexión acá con el Infocus, entonces en la computadora voy a mostrar unas cuantas imágenes para que vean cómo funciona el algoritmo.
Voy a acceder al servidor en Fiuna, por eso va a demorar un minuto. Ok. Así funciona el algoritmo. El entrenamiento se hizo dentro del servidor, entonces todos los datos de lo que aprendió la red están en el servidor. Lo que yo hago es acceder al modelo y darle una cierta cantidad de imágenes y él hace ya directamente la presentación o la predicción, digamos, de las imágenes que yo le sirvo. Elegí al azar 3 imágenes porque tenía preparado más de eso en la computadora, pero elegí al azar 3 imágenes. Cada imagen es transformada del formato de icon al formato PNG. Eso lleva un cierto tiempo, tiene un cierto peso, ya que cada imagen de icon tiene aproximadamente 25 o 30 megas. Se transforma a PNG, se obtiene la máscara de la misma base de datos y el algoritmo lo que hace es recibir la mamografía, encontrar la predicción y superponer para mostrarle a el médico, al radiólogo, la sugerencia del software. Estas fueron 3 imágenes tomadas al azar. Fíjense que si bien localiza muy bien el algoritmo dónde está la anomalía, los contornos todavía son un poco difuminados dentro de lo que es nuestra predicción. Eso es un resultado de que tenemos un solo tipo de imagen en nuestra base de datos. Si las imágenes fueran de mayor calidad o estaban distribuidas de mejor manera, íbamos a encontrar imágenes un poco más nítidas en cuanto a los bordes. Sin embargo, es suficiente para sugerir una categoría. Acá tenemos para la imagen 1 la salida en texto, la 1, la 2 y la 3, la salida en texto del algoritmo. Tenemos la categoría sugerida, que es la categoría 4 dentro de VRATS. La categoría VRATS de la base de datos es 4, en este caso para la primera imagen acertó la categoría. Y la anomalía sugiere una anomalía maligna. 4 ya es dentro de lo que es maligno en nuestra escala. Para la imagen 2, la categoría sugerida por el algoritmo es 5, que es malignidad comprobada, y nuestra base de datos nos indica que es una malignidad sospechosa, que sería esta imagen de acá, esta anomalía. Entonces ahí hay una diferencia en la categoría, sin embargo, el software encuentra dentro de todo que es maligno todavía. No yerra, digamos, en lo que es benigno maligno. Y para la tercera imagen, nuestro algoritmo sugiere que es una categoría 2, un hallazgo benigno, pero marcado por el médico. Sin embargo, esto estaba anotado dentro de la base de datos como una categoría, o sea, como una anomalía que no precisaba de anotación. Benigna, pero no precisaba de anotación. Son sutiles diferencias dentro de la escala, pero dentro de lo que es la patología maligna o benigna se obtienen muchos mejores resultados. Entonces así funciona este software. Lo que se propone dentro de trabajos futuros es poder dar una interfaz visual para los médicos que quieran usar esto, acceder a un dominio público y poder ellos mismos cargar sus imágenes de ICOM directamente desde los CDs o desde los tomógrafos y poder encontrar esta sugerencia de tal manera que puedan optimizar su tiempo. Entonces ahora yo me pongo a disposición de la mesa si es que tienen alguna consulta. Perfecto, Miguel. Te pasé totalmente el tiempo. Se ve cómo mejoraste desde la pretesis y te felicito ya de entrada, ¿verdad? Gracias. Vamos a ver qué preguntas tenemos acá en la mesa, profe Miki. Gracias, voy a empezar ya entonces. Realmente
Yo solamente me gustaría felicitarte en el sentido de que además de lo que es electrónica, entraste en el tema de electrónica médica, ¿verdad? Realmente es excelente. Tiene un grado, yo diría, no de pregrado, sino que a nivel de maestría, porque tu referencia es un paper, ¿verdad? Ya de posgrado. Entonces, realmente está una mejoría rotunda de lo que fue la pretesis, ¿verdad? Y una explicación pausada que realmente no se cansa y es excelente. Entonces, lo único que te voy a preguntar es el tema de DICOM, que es un estándar que eternamente acá en Paraguay se utiliza y lo transformaste en PNG. Sí. ¿Encontraste alguna dificultad al hacer esas transformaciones? Bibliotecas que ayuden a hacer esas transformaciones no hay muchas. ¿Seguro? Sí, no hay muchas. Se está implementando, ya cada vez hay más porque hay más competencias en lo que es en la parte médica, entonces cada vez hay más herramientas para los que quieran trabajar con DICOM. Pero no fue fácil, a mí me tomó mucho tiempo lograr transformar a PNG, porque el algoritmo en sí es imposible que trabaje con DICOM, lastimosamente. Sí. Entonces, esa etapa de interpretar las imágenes y transformar a PNG a un formato válido para las redes neuronales fue una de las etapas más pesadas y que más tiempo me tomó. Te tuviste que aprender todo lo que... Sí, tuve que leer bastante de esta parte médica. Bueno, eso es todo. Gracias, Inés. Muchas gracias. Tengo algunas consultas para Miguel en relación al trabajo. Primero, en el slide 8 vos mencionaste que la detección de anomalías se hacía en relación a la forma, a la morfología. ¿Cómo se hace entonces en el caso de las microcalcificaciones? En el caso de las microcalcificaciones, lo que se hace es estudiar la agrupación de las microcalcificaciones. En una imagen mamográfica se ven como puntos de diferentes formas, de alto contraste, entonces son fáciles de encontrar. No es necesario un software para encontrar las calcificaciones, pero la forma en la que están agrupadas es lo que determina para el médico si es benigno o maligno. Normalmente agrupaciones ovaladas, digamos, circulares, son agrupaciones benignas. Y las agrupaciones con formas ya más poligonales, más extrañas, digamos, automáticamente llaman la atención del médico y detectan como posible malignidad. Perfecto. En relación a la posible utilización de esta herramienta, por ejemplo, ¿cómo podríamos hacer o si se podría hacer una clasificación en relación a la malignidad de la base de datos que vos estés estudiando, de manera que podamos hacer un agendamiento directo de aquellas pacientes o aquellos pacientes que estén, digamos, en un grado avanzado con un tumor de un tamaño más considerable? ¿Se podría hacer eso directamente, ya que, bueno, al menos por ley en Paraguay, las mujeres mayores de 40 años tienen que hacerse sí o sí una vez al año, pero quizás después no hacen su consulta, se hacen la mamografía y se olvidan? Entonces, con este sistema podríamos hacer esa clasificación y directamente agendarles. Sí, lo que se podría hacer es agregar un módulo extra a la salida del algoritmo que tome la lista de pacientes y de acuerdo a sus resultados arme una lista de prioridad, ¿verdad? Para que el médico pueda atender primeramente a los que tienen una categoría más alta según el software, ¿verdad? Según el software y según su criterio, si es que de repente lo que justamente leí que según la Organización Panamericana de la Salud es que América tiene ese problema de que no hay abasto. Los médicos no dan abasto, entonces cada radiólogo tiene que atender 40, 50 mamografías, ¿verdad? Esto altera el diagnóstico. Entonces lo que se podría hacer también para ayudarle en el contexto de tu pregunta es justamente crearle una lista de prioridad, ¿verdad? A partir de los resultados sugeridos. Así atiende mejor y se puede optimizar un poco el tiempo de los pacientes, ¿verdad? Está más relacionado realmente a la cantidad de mastólogos que tenemos en el país, realmente disminuida, ¿verdad? Y por una cuestión de pudor, en Paraguay generalmente son mujeres las que hacen la mamografía, son técnicas radiólogas, ¿verdad? Eso también, la cuestión cultural hace que complique un poco más que la mujer asista a hacerse ese control. Sí. Ahí estás limitando con el personal prácticamente. Así mismo. Otra consulta, en Paraguay
considerando realmente todos los años que ya venimos con esta carga de alta mortalidad de mamografía, de cáncer de mama, vemos en la mamografía que hay, la mama está dividida en 4 cuadrantes, ¿verdad? Hay un cuadrante específico en el cual se ve mayormente los tumores. Esto nosotros podríamos filtrar, digamos, con el sistema, a ver en qué zona vemos que hay mayor cantidad de tumores malignos. ¿Se puede hacer ese filtrado también? Sí, para tener mejor información también de la malignidad, justamente uno de los factores era la ubicación. Si se puede, una vez obtenida la máscara, ¿verdad?, se puede encontrar fácilmente los píxeles dentro de un cuadro delimitador, ¿verdad? Y dentro de estos píxeles se puede encontrar en qué región se encuentra de la mama, ¿verdad? Se le agrega un filtrado a la mamografía de tal manera a segmentar el seno completo, y luego se hace una comparación de la posición de la anomalía con la posición del seno, y de acuerdo a eso se puede encontrar qué cuadrante. Perfecto. Eso sería un trabajo relativamente sencillo a agregar en la salida del algoritmo. Perfecto. Y una última consulta. Como se mencionó en los trabajos futuros, ¿verdad?, la posibilidad de hacerlo en imagen 3D. Nosotros tenemos tomógrafos y resonadores que te dan ya la imagen en volumen, ¿verdad? ¿Qué implicaría eso a nivel computacional? Y primero que nada, para el entrenamiento de un modelo 3D, sí va a requerir un hardware un poco más dedicado, ¿verdad? Un equipo técnico probablemente bien capacitado por profesionales en ciencias computacionales, y también por especialistas médicos y radiólogos, ¿verdad? La mayoría de las investigaciones que yo encontré y que leí acerca del trabajo en mamografía siempre optaban por un equipo interdisciplinario entre profesionales del área de imágenes y profesionales del área médica, ¿verdad? Entonces, yo creo que trabajar con imágenes 3D va a requerir eso. Primero que nada, una base de datos bien grande. Segundo, un equipo interdisciplinario, ¿verdad? Y un hardware dedicado bastante costoso, pero a nivel universidad o a nivel ministerio creo que no es nada muy complicado. Sí, en tiempo llevaría un año por lo menos de desarrollo de una herramienta final. Perfecto. Por último, nada más que felicitarte, me tocó acompañar el trabajo, realmente lo que investigaste, lo que desarrollaste, y realmente vos te tomaste el desafío, Miguel, desde el momento que elegiste el tema, ¿verdad? Y nada más que felicitarte, ¿verdad? Porque una propuesta de solución para un problema real, para mejorar la calidad de vida de una persona, realmente es algo que no tiene precio. Así que mis felicitaciones. Gracias. Gracias. Bueno, realmente muy buena la presentación, anoté varias consultas y las fuiste respondiendo durante la presentación. Eso fue muy bueno, ¿verdad? Entonces, Pero tachando. tengo todavía, sí, ya, tengo dos curiosidades. Quiero preguntar, ¿verdad? Sí. Cuando dijiste definir el tamaño de imagen de tal tamaño por limitaciones de hardware, ¿a qué hardware te referías? Al hardware presente en el servidor que nos puso el doctor Stalder. Ah, ya, el hardware que tenemos acá. Que tenemos, con un sí, hardware antiguo. mejor, entonces podríamos tener mucha más Capacidad de eficacia, digamos. procesamiento, sí. Ah, y también mencionaste una herramienta profesional que se utilizó en la base de datos para definir el lugar de la anomalía y el tipo de anomalía. ¿Cómo es esa herramienta? Es una herramienta de software, es un software también. Lo que hicieron fue juntar un equipo de 7 médicos y cada uno segmentó las anomalías a su manera. Y luego la herramienta lo que hizo fue juntar el criterio de los 7 médicos para converger en una máscara definitiva, que es la que está presente en nuestra base de datos. Esa herramienta de software también es una herramienta de procesamiento de imágenes bastante compleja, que justamente fue uno de los aportes más grandes del paper que presenta la base de datos. Y esa herramienta es una herramienta hoy en día ya profesional, ya está patentada, ya se está usando para segmentar principalmente lo que son las tomografías ya del cráneo. Es lo que más se está usando ahora esa herramienta. Entonces varios médicos hacen su anotación y el software se encarga de dar un criterio único, de ponderar el criterio de los profesionales. No es que se ponen de acuerdo hablando, digamos, una herramienta bastante compleja en la que
junta esos criterios. Está muy bien, ya no tengo preguntas. Excelente, Miguel, muy buen tema, ¿verdad? Yo creo que todas las mujeres estamos muy interesadas. Justamente Debería ahora- serlo todas las personas, pero más las mujeres nos interesa mucho, justo somos mujeres las que estamos Nosotros acá, somos ¿verdad? mujeres. Muy interesante, muy buena y una mejora muy grande de esa pretesis. Felicidades. Gracias, gracias. Ahora nosotros vamos a retirarnos un momentito para evaluar y si nos esperan un momento volvemos enseguida. Éxito de nuevo. La presentación estoy muy orgullosa. Realmente la nota la que van a recibir. Ahora la comenzamos para la evaluación del trabajo, que le va a recomendar los deberes específicos, el deber objetivo general, el desarrollo de la presentación, así como la respuesta a las consultas, y sobre todo la calidad de trabajo a nivel de investigación y que representa para el sistema de salud. Por eso la nota, por unanimidad de la mesa, es la calificación máxima de 5. Aplausos. Esta calificación la facultad de otorga a los padres pasar a colocarle. Papá. ¿Estás en foto, por favor? Papá, mamá. Sí, Sergio. Para las fotos. Para las fotos. Eso tengo que ponerlo ya porque... No, necesitas. No, entonces te montaron la Ya saben el procedimiento, porque no entiendo. Sí. Gracias a Dios, mi segundo hijo sí. ya. Nada. Gracias. Felicidades. Muchísimas gracias por toda la ayuda que me dieron también. Muchísimas gracias por el apoyo. Sí, esto es algo Todo el importante. tiempo. Voy a sentarlo, ¿verdad? Todavía tenemos un protocolo. Un protocolo. Pequeño enseguida vamos a concluir. Sí. Y de parte de la facultad, pues a mí tiene palabras de recomendación. Bueno, me dieron el honor de hacer una recomendación en representación de los docentes de la Facultad de Ingeniería. Ahora están pasando del estamento de estudiante al estamento de graduado. Ya ha demostrado toda esta responsabilidad del hijo que tiene en la investigación. Eso queremos, deseamos y recomendamos que lo hagas cambiar tu vida profesional, ¿verdad? Teniendo en cuenta, por supuesto, la responsabilidad, la transparencia, la ética y sobre todo siempre digo, ¿verdad?, que el paraguayo se hace distinción porque le da mucha importancia a lo que es la solidaridad. Entonces, a partir de ahora tu vida va a ser diferente porque va a ser vida profesional como ingeniero, pues ya estás pasando al estamento de graduado. Y en segundo lugar, no podría que la Facultad de Ingeniería que te da una distinción de un símbolo de la vida profesional que depende de la, digamos, del Estado paraguayo, ¿verdad? Entonces, de por sí ya está retribuyendo por eso docente de la Facultad de Ingeniería, pero se quiere más dando un poco toda esta experiencia a retornar a nuestros futuros ingenieros. Esa es nuestra recomendación. Y por supuesto, no te olvides que Paraguay es el corazón, ¿verdad?, de América Latina y es muy diferente de todos los personas de América Latina. La solidaridad es de don de amigos hace distinción. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Y para concluir, queremos escuchar las primeras palabras. Bueno, quiero agradecer primero que nada a Dios, ¿verdad?, que me dio el privilegio de nacer en una familia con tanto amor, con tanta dedicación, a mis padres, a mis hermanos, a mi novia que está presente, a todos mis amigos y a mis profesores sobre todo, ¿verdad?, que siempre me estuvieron dando una mano para llegar hasta el objetivo. También quiero agradecer y dedicar a mis alumnos, que tuve cientos de alumnos y que soy para ellos como una especie de terapeuta, ¿verdad? Quiero dedicar también el trabajo a ellos para que ellos sepan, por mi ejemplo, de que se puede llegar, ¿verdad?, que es cuestión de dedicación, entonces le dedico también esto a ellos. Al ingeniero Stalin, que no está presente también,
largas horas él ayudándome con este trabajo. También le agradezco por su apoyo a la ingeniera Morán, también por ayudarme a tomar este desafío de un tema tan complicado, de un tema tan real, ¿verdad? Y tan importante. Y sobre todo siempre orientándome a que no me conforme, ¿verdad?, con algo menos de lo que mi capacidad daba. Entonces, esos son por parte de los agradecimientos, ¿verdad? En cuanto a las recomendaciones, estoy seguro que voy a lograr para mis hermanos, ¿verdad?, para mis próximos, un papel importante dentro de nuestra sociedad como ingeniero, ¿verdad? Y siempre tratando de llevar justamente esa ayuda, esa solidaridad que mencionaron para con los demás. Eso va a estar presente siempre en cada decisión, en cada ámbito de mi trabajo. Muchísimas gracias por todo.